Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History. Si han estado conectados al mundo el día de hoy, seguramente han estado escuchando acerca de las elecciones de Estados Unidos. Han estado escuchando palabras quizá como el colegio electoral, el Senado y cosas como estados bisagra. Si han tratado de entender el sistema electoral de Estados Unidos y no lo han entendido, no se preocupen, no están solos. La verdad es que es uno de los sistemas electorales más complicados del mundo. Así que hoy en Access History les ayudaremos con una breve guía de cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos y de dónde viene. De manera muy resumida, en Estados Unidos, a diferencia de otros sistemas electorales en el mundo, el presidente puede ganar a pesar de no haber tenido el voto popular. Esto es, a pesar de que la mayoría de las personas del país no hayan votado por el presidente, aún así puede ganar. Esto sucede porque cuando las personas van a votar a las casillas, en realidad están votando para que los representantes de su estado puedan votar por el presidente. Cada estado tiene cierto número de puntos o un cierto poder al momento de elegir al presidente. El candidato que tenga 270 puntos o más se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Uno de los principales problemas de esto es que obviamente hay estados que se convierten en estados más poderosos que otros. Hay otros estados que se conocen como los estados bisagra, que suelen ser aquellos que determinan las elecciones porque, aunque hay estados que están ya muy definidos de ser demócratas o de ser republicanos, hay otros que elección con elección están constantemente cambiando y que suelen convertirse en el campo de batalla de las campañas. Algunos de estos estados son, por ejemplo, Ohio, Florida, Pensilvania, etc. En 1776, en la fundación de los Estados Unidos, los padres fundadores querían encontrar la manera de poder tener el mejor balance entre los poderes de las colonias que estaban fundando el país. La Cámara de Representantes estaría conformada de acuerdo al número de la población de cada una de estas colonias. Como había ciertas discrepancias en la población, se dará también 2 senadores a cada estado. De esta manera, se pondría un poquito en equilibrio entre los estados más pequeños y los más grandes. Todas estas personas que integraban el Congreso, esto es, los representantes más los 2 senadores, integran el colegio electoral. El número de representantes y de senadores que se tenga es el número de votos que cuenta cada estado. De acuerdo al padre fundador Alexander Hamilton, que da también el nombre al musical de Broadway, este sistema aseguraría que únicamente la persona más preparada pudiera realmente llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y esto genera que durante el tiempo de campaña, estos estados que suelen estar más competitivos adquieran mucha más atención y adquieran más visitas durante este periodo. Por ejemplo, Florida de repente recibe más de 30 veces la visita de los candidatos presidenciales, mientras que hay estados que se van completamente en blanco. Otro de los problemas que este sistema representa es que, por ejemplo, Washington D.C. y Puerto Rico no están considerados como estados, por lo que no pueden votar y no tienen voz en el colegio electoral. Esto se hizo evidente cuando estuvo el huracán María pegando en Puerto Rico y tuvieron muchas dificultades para tener recursos federales para poder atender los desastres naturales las consecuencias del desastre natural que se había dejado. Y todo este problema se vuelve todavía más complicado si empezar a hablar de algo que se llama el gerrymandering, que básicamente es cuando las personas están en el poder, tienen la facultad de retrasar cómo se diseñan los distritos electorales dentro del país. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Otro de los problemas en este sistema es que en Estados Unidos el voto es visto más como un privilegio y no como un derecho. Y esto responde a una larga historia de supremacía blanca en Estados Unidos. Y no es mame. Durante mucho tiempo únicamente los blancos podían votar. Se negó el voto primero a los negros, a las mujeres, y después incluso cuando estas personas empezaron a agregar los votos, empezó a haber ciertas restricciones. Por ejemplo, hasta hace poco, las personas que estaban convictas o con antecedentes penales no podían votar. Esto debido a que la mayoría de estas personas serían, por ejemplo, de raza negra. Esta es una de las muchas maneras que ha habido en Estados Unidos para tratar de restringir el voto a las personas. Además de estas de las que acabo de hablar, ha estado, por ejemplo, el controversial cierre de las casillas, así como la locación con las que se ponen. Parecería intencional que a veces únicamente quieren que ciertas personas vayan a votar. Les digo que esta parte de la supremacía blanca no es mame. Al inicio, el norte de Estados Unidos era mucho más industrializado, mientras que el sur, que era más agrario, dependía fuertemente de la esclavitud.
Había más personas blancas en el norte de Estados Unidos que en el sur. Por lo que al inicio, cuando se deciden cuáles son las personas que pueden votar, únicamente se están considerando las personas adineradas blancas. Esto hizo que los estados del sur no estuvieran tan de acuerdo con esto. Entonces, después de muchas discusiones, básicamente van a llegar a un acuerdo en el que, para poder favorecer un poco más a los estados del sur, los esclavos equivaldrían a 3/5 del voto de una persona blanca. El verdadero problema de todo el sistema de Estados Unidos es que, y fue escrito por los mismos padres fundadores, fue un sistema que se hizo en el momento que respondía únicamente a este contexto. Nunca fue un sistema que estuvo pensado a la larga. Y aunque ya ha habido varios intentos de poder eliminar el colegio electoral, todavía no se ha podido hacer. Ha habido varios impedimentos por parte del Senado para que las personas en el poder puedan seguir afianzando este. Todo este sistema nos hace ver que realmente el sistema electoral que tenemos en México es bastante eficiente en muchos aspectos. Si bien tiene todavía varias cosas que mejorar, la verdad es que el poder del voto es algo muy importante y que en México afortunadamente sí podemos que el voto de todas las personas cuenten igual. Ojalá esta breve guía les ayude a entender un poco mejor lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos y que cuando llegue el día de que puedan votar, hagan efectivo este derecho, este privilegio que tenemos de poder hacerlo y para que el de todos valga lo mismo y así poder decidir las mejores acciones y el mejor rumbo para este país. Nos vemos a la próxima.